Estoy con Luis Costa, sociólogo, director de estudios sociales de Ipsos Mora y Araujo, la prestigiosa consultora. La verdad que queríamos hablar con ustedes porque sabíamos del estudio que hicieron a fin de año, con muchos casos y contando la mirada de los argentinos en un abanico muy grande. Y es muy interesante saber porque además vos me decías recién fuera de cámara que no es solo en Buenos Aires, que sino es muy amplia el estudio que se hizo, la encuesta que se hizo, y esto hace que sea más veraz todavía toda la información que lograron. Bueno, te cuento, nosotros durante todo 2011, por ser un año especialmente electoral, generamos información cada 2 meses. Era información propia de la compañía que generábamos básicamente para el mundo corporativo, así que era información que nosotros compartíamos con empresas. Y el objetivo del estudio siempre es estar evaluando qué ocurre entre el gobierno nacional y la ciudadanía que decide o no votarlo, ¿no? Claro. El objetivo del último estudio del año fue tratar de entender cómo la sociedad estaba observando el cierre de 2011 y qué creía que era más probable que comience a ocurrir en el 2012, y la verdad que además la encuesta pudo contar con algunos condimentos especiales, como se empezaba a anunciar la posibilidad de la quita de subsidios, que era un tema muy vago, por lo menos al final de 2011, hoy está mucho más discutido, por lo tanto habría que probablemente volver a medirlo. Volver a hacerla, claro. La realidad nunca se detiene, así que siempre todas las encuestas necesitan actualización. Y también el tema del control por el cambio de dólares. Pero el objetivo básico del estudio era entender de qué manera evaluaban el cierre de 2011, y la verdad que el estudio en general muestra indicadores muy parecidos a todo lo que ocurrió durante el año, ¿no? Una situación muy sólida de la presidenta, de imagen, áreas de gobierno evaluadas de mejor manera, como por ejemplo inversión en obras públicas, y grandes deudas del gobierno en temas de inseguridad, en temas de inflación, básicamente, ¿no? Lo que demostraba este estudio, Costa, era que la gente, ese 54% que había votado a la Presidenta de la Nación en octubre, básicamente, ¿qué era lo que evaluaba como positivo? ¿La evolución de la economía? ¿Qué aspecto? Porque yo recuerdo haber leído también que entre los ministerios evaluados, empezando de abajo para arriba, digamos, de abajo para arriba, del peor al mejor, economía estaba en el tercer lugar. Digamos, tampoco era que estaba tan bien evaluado, y sin embargo la evolución de la economía a nivel país está bien vista. Bueno, las áreas que mejor son evaluadas, que en realidad sería como la forma en que la sociedad expresa aquellos elementos que considera que están funcionando de manera más sólida digamos, en la vida cotidiana del país, son temas que tienen que ver con turismo. Es normal que esto suceda a fin de año, ¿no? Claro. Se activa la industria, entonces en la encuesta suele aparecer el turismo. No quiere decir que la gente tenga conocimiento muy específico de la política de turismo en general. Le suena bien. Le suena a vacaciones. Claro, le suena bien, le suena a vacaciones y se concentra en general de ese lado. la gente, la opinión pública es muy poco específica. Uno no le puede pedir grandes niveles de conocimiento como nosotros, que estamos constantemente alrededor de noticias, ¿no? Claro. Después de temas que tienen que ver con industria y obras públicas, pero digamos, si hacemos el ranking de abajo para arriba, la deuda el tercer peor es la economía. Ahora, ahí está el dato más interesante, digamos, de todo 2011. La razón principal por la cual la imagen del gobierno pudo revertirse después del suceso de la crisis del campo a comienzos de 2009 fue que la sociedad empezó a considerar que la situación de la economía mejoraba. No toda la sociedad, pero cercana al 50% considera que la economía está bien, ¿no? No quiere decir que la economía está bien en concepto general, ¿no? Pero que la economía por lo menos hoy está bien. Si esa economía es sólida o no, eso la gente no está tan de acuerdo, ¿no? Es decir, en el presente, en el día a día, por lo menos hoy y probablemente para mañana, la gente considera que la economía está bien. Y ese indicador es el que ha ido creciendo desde 2009 hasta ahora. En realidad ya está establecido en un 50%, y es el número que más se parece a la intención de voto que tuvo la presidenta. Porque el 50% cree que la economía está bien, el 54%. Pero en cuanto al ministerio, está entre los peores. Bueno, el ministerio ya incluye no la evaluación general de la economía, sino incluye cómo se está manejando con el tema de la inflación, el vínculo del gobierno con las compañías en general, y cómo presiona el mundo privado para poder desarrollar negocios. Eso no está tan bien evaluado. Y ahí hay otro punto, si me permiten, que también creo que es, yo, el más relevante.
puede causar, bueno, de hecho causa muchísimo impacto, un 54% de una elección, pero sobre todo la enorme distancia que sacó con el segundo. Claro. ¿no? En la historia argentina ha habido, Perón sacó más del 54% en la elección en los 70, pero la novedad fue la distancia con el segundo. Eso podría hacer suponer que significa que la sociedad plenamente apoya al gobierno, en absolutamente cualquier cosa que el gobierno haga, ¿no? Y en realidad es básicamente la economía lo que está sosteniendo al gobierno y una muy buena imagen de la presidenta. No, digamos, ese 54% no avala todo lo que hace el gobierno, no le cae bien. Por ejemplo, el tema de la inseguridad, repito, es una deuda que todos consideran que el gobierno tiene y que el país en general tiene. Y básicamente el tema de la inflación, que está apareciendo cada vez más como una situación grave. Y ese 54% no le cae demasiado bien el modo en que el gobierno se lleva con las empresas. Nosotros hemos preguntado específicamente, por ejemplo, a los votantes de Cristina Kirchner. La pregunta era, bueno, imagine, usted sabe que el gobierno suele tener conflictos con algunas compañías, ¿no? ¿Usted dejaría de comprarle productos a esa empresa o dejaría de ser cliente de algún servicio? El 50% de los votantes de Cristina dicen que no dejarían de ser clientes y que no les cae bien y que creen que generalmente el gobierno entra en conflicto por intereses de poder, no porque realmente tiene un proyecto, ¿no? Entonces, cuando uno analiza el panorama de los personajes políticos que tiene el gobierno, no tienen todos muy buena imagen. La única persona que realmente tiene mayor imagen positiva que negativa es la presidenta. Todos los demás caen en la bolsa del desprestigio. Por tu experiencia, a la hora de hacer una encuesta, vos vas teniendo ya, independientemente que vos no seas el que la está haciendo, porque vos recibís todos los resultados y demás, la vas evaluando. En la previa, ¿vos ya tenés algo, esto va a pasar y termina pasando eso o te sorprende? ¿Esta te sorprendió en algo, por ejemplo? No, la sorpresa de esta fue la consulta sobre si estaban de acuerdo o no con el control de los dólares y si estaban de acuerdo o no con el tema de la quita de subsidios. Primero, que el 50% de la gente no sabía de qué le estábamos hablando. Claro. Esto para reforzar la idea de que la opinión pública no es muy específica nunca, ¿no? Y entre los que sabían, la mayoría estaba de acuerdo, ¿no? Eso fue un ¿Eso poco te una sorprendió vos sorpresa. también, independientemente de...? Sí, nosotros no sabemos nunca qué va a suceder, por eso hacemos las encuestas. Porque está como esto de que la gente está de acuerdo todavía con la quita de subsidios, pero tal vez en el modus operandi no estuvo de acuerdo y por eso hubo tan poco de adhesión voluntaria que tal vez el gobierno le esperaba y esto no surgió. Si te parece, vamos a ir viendo algunas de las imágenes de los cuadros del trabajo que ustedes realizaron. Allí se ven las expectativas de la gente en relación al país, a la situación personal y a la situación económica. Si nos podés contar un poquito qué es lo que se desprende de esto, lo más importante. Bueno, lo más interesante de esto, bueno, acá esta es una típica pregunta de cierre de año, ¿no? Si bien lo hacemos todo el tiempo, esto en todas las mediciones, lo que es interesante que vean es cómo la barra azul oscura se va reduciendo a medida que nosotros nos acercamos a fin de año, ¿no? Es decir, la gente fue cerrando el ciclo 2011 con menor expectativa de que lo que tenía por lo menos a mitad de año. ¿Ven? Por ejemplo, ¿cómo creen que va a estar el país dentro de un año? En agosto el 36% decía que iba a estar mejor, mientras ahora solamente es el 28%. Y si comparamos este cierre de 2011 versus el cierre de 2010, los indicadores van al revés. Es decir, apuntaban a mejor al final de año que... Exactamente. La sociedad argentina tenía más expectativas de 2010 hacia 2011 que 2011 hacia 2012. Es decir, el escenario es de espera de tormenta. Claro. La gente está sintiendo que es probable que algo de la situación que tenemos hoy de la economía se modifique. Por ahora eso no parece afectar a la imagen de la presidenta. Para nada, que sigue estando muy sólida, ¿no? Yo les pido y ustedes me dirán si es posible o no, en la página 23 del informe de la imagen, de las expectativas y demás, vemos la imagen de los referentes políticos a la que vos hacías mención recién. Allí se ve con muy buena imagen a la presidenta de la Nación, pero también está medido, por ejemplo, Hugo Moyano, con una mala imagen, claramente. Está medido Guillermo Moreno con el de peor imagen del gobierno nacional. A ver, léenos la voz con... No, les cuento un poco lo interesante. Juana Valmedina.
¿no? Sí, Juan Abel Medina. Sí, pero miren, a ver, acá hay varios temas muy interesantes. Primero, Hugo Moyano tiene una imagen muy mala hace muchos años, ¿no? Esto creo que hay que incluirlo dentro del análisis de si el conflicto con el gobierno existe o no. Me parece que el gobierno tiene claramente que Moyano tiene una muy mala imagen y el gobierno tiene una situación muy sólida de imagen, lo cual le permite desplegar algún escenario de conflicto con mucho más margen del lado de ellos que del lado de Moyano. Por primera vez en muchos años tiene muy claro el mundo político cuál es la potencia digamos, de base de apoyo de la opinión pública con el sindicalismo, bajo, ¿no? Pero lo otro interesante es que Guillermo Moreno, bueno, vos me preguntabas si me sorprenden algunas cosas. Bueno, el 41% de la gente de la encuesta no sabía qué decir. Hay un 30% directamente que dice que no conoce a Guillermo Moreno. Ajá. Claro. Es decir, a veces sucede, es muy común que ocurra, que elementos que circulan en los medios de comunicación o en nosotros que estamos sobre el tema forman parte de nuestra... que no lo conocen, no que es mala. Claro. Y el de peor imagen, ¿quién es Moreno? Sí. Sí. Guillermo Moreno entre los que lo conocen, ¿no? De los que lo conocen. Los personajes que tienen peor imagen son Moyano, Elisa Carrió, Duhalde, que es la que más ha caído, digamos, desde la elección de hace 4 años y más todavía, y Eduardo Duhalde, que recorrió todo 2011 con una imagen muy mala, ¿no? Después Wiener lo que tiene es un personaje que sigue teniendo, por ejemplo, un 12% de gente que lo conoce y un 16% que no sabe qué decir de Wiener. Claro. Y ese también es otro caso muy interesante. Algo de lo que nosotros intentábamos insistir mucho el año pasado era que salir segundo en una elección no necesariamente es transformarse en la segunda fuerza. Claro. Ser una segunda fuerza política requiere años, requiere estructura partidaria. De repente Wiener puede tener muy buena imagen, pero no puede ser todavía ser una segunda fuerza política, claramente. Si repasamos los casos de las elecciones anteriores, todos los segundos puestos se han diluido con el paso del tiempo. Lo último por mi parte, ustedes posterior a esto hicieron un trabajo que fue publicado la semana pasada, si mal no recuerdo, que lo sorprendente era que este 54%, digo no este necesariamente, pero es el mismo número, coincide, el 54%, que es el mismo número que votó a la Presidenta de la Nación en las últimas elecciones de octubre, no está de acuerdo con una reforma constitucional. Que eso no afectaría la imagen de la Presidenta de la Nación, pero no está de acuerdo. Esto tiene que ver con lo que mencionabas al principio, de que no apoya en todo a las decisiones de la Presidenta más allá de su voto. Independientemente de la imagen, claro. Bueno, el creer que el 54% da pie absolutamente a todo hace que a veces el sistema político haga estos test, ¿no? Como estas pruebas para ver si, digamos, si hay espacio o no para esto. Bueno, contundentemente el 54% dice que no. En realidad está bastante dividido, yo digo contundentemente, en realidad son 54%. Lo interesante es que entre inclusive los votantes de Cristina, la mitad no les gustaría demasiado que ella se vuelva a presentar a una reelección, porque en realidad la reforma constitucional es el modo que tenemos de expresar en la encuesta la posibilidad de la reelección. Claro. No estamos hablando de cambios significativos en elementos de artículos de la Constitución, que por ejemplo yo tampoco conozco en detalle, pero y los entrevistados tampoco. Sí, puntualmente pero ese no hace el punto. Claro. ¿No? En general las reformas constitucionales en Argentina siempre han sido vinculadas a la posibilidad de la reelección. Claro. Con Perón, en el 94 y, digamos, esto de nuevo, ¿no? O sea que en general el modo en que, justamente, vuelvo a insistir, la política dialoga con la gente sobre la idea de la reforma de la Constitución no es sobre artículos ni derechos de la gente, sino simplemente sobre la posibilidad de volver a ser electo. Bien. Luis Costa, gracias por haber venido a traernos este trabajo de Ipsos, Mora y Araujo. ¿Hacemos una pausa? Hagamos una pausa y ya volvemos, ya. Antes, hace ya tiempo, conquistadores nos imponen.